Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos a este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud, una estrategia del equipo de salud pública y Amaga Televisión para que todos ustedes se enteren de los temas de promoción y prevención en salud. Como siempre, nos complace que ustedes nos dejen entrar a través de la señal de Amaga Televisión a todas sus casas y voy a saludar a nuestra invitada del día de hoy, una profesional del equipo de salud pública. Ella se llama Eliana. Eliana, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muchas gracias también a toda la comunidad que se sintoniza con el canal comunitario para escuchar estos temas tan importantes en atención de salud pública. Antes de iniciar este programa, yo quiero recordarles a todos ustedes que estamos generando este espacio para que ustedes también puedan participar. Hacerlo es muy fácil. Tenemos dos métodos. Uno es a través de nuestra página de Facebook, Amaga Televisión. Aquí abajo en los comentarios nos pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy. Y el otro método está el número de WhatsApp, que es el 314-768-1583. Aquí abajo está apareciendo el número para que ustedes puedan interactuar con nosotros. No importa si usted está viendo este programa en la noche, en la mañana, en la tarde, nosotros estamos disponibles para contestar también sus dudas, inquietudes y transferírselas a los profesionales. Muy bien, Eliana, hoy vamos a tocar un tema más bien importante, teniendo en cuenta también lo que hemos venido hablando a lo largo de estos días y semanas, y yo quiero que sea usted la que le comente a nuestros televidentes cuál va a ser ese tema del día de hoy. Claro que sí, Gabriel. Ya hemos tenido la oportunidad en anteriores encuentros, son encuentros que si de pronto no tuvieron la oportunidad de sintonizarse con el canal los pueden encontrar en las redes sociales, donde tuvimos la oportunidad de hablar específicamente sobre temas de hipertensión arterial, de diabetes mellitus y de cómo estos dos complementados pueden desencadenar enfermedades de base que también son graves, como enfermedades cardíacas o, en este caso muy importante, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, insuficiencia renal crónica o enfermedad renal, en este caso, que es el día de hoy. Muy bien, vamos a empezar entonces sobre qué es esa enfermedad renal crónica. Bueno, antes que todo, sabemos qué son los riñones. Los riñones están o se encuentran en nuestro organismo detrás del hígado y del estómago, y funcionan en este caso como órganos que van a permitir la filtración de los desechos o de los líquidos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Entonces lo que hace el riñón es que por medio de la orina va a sacar esos desechos o ese exceso de líquido que tenemos en la sangre y que ya no le sirve a nuestro cuerpo. Esa es la función principal. Bueno, quiere decir que cuando hablamos del tema renal nos estamos refiriendo netamente a los riñones. Riñones y orina en este caso, que sería la forma en cómo se desechan todos esos factores que ya no le sirven al cuerpo. El riñón se va a categorizar como un filtro para nuestro cuerpo. Perfecto, vamos entonces a continuar con esa duda, y es acerca de esas enfermedades que puede manifestar nuestro riñón. Entonces la enfermedad renal crónica, que también se le conoce como insuficiencia renal crónica, es la pérdida de la función que se da en los riñones por muchos factores de los que ya vamos a empezar a hablar. ¿Qué es lo que hay que entender? Que esa insuficiencia que se da va a ser crónica. Como vemos en la pantalla, hay algo que se llama el filtrado glomerular, que es algo muy importante y que lo vamos a escuchar si estamos sufriendo de esta enfermedad. Ese filtrado es el nombre que se le da a un nivel de un resultado que nos sale en sangre cuando nos hacen este examen. Resulta que en los riñones hay unos filtros pequeñitos que se llaman los glomérulos, y son los que van a decir qué cantidad de sangre y de desechos están pasando por el riñón para saber entonces cómo están esos niveles. Entonces hay unos estadios o unos niveles de esa enfermedad. El estadio 1 es un daño renal con filtrado glomerular normal. Entonces, como ya sabemos qué es ese filtrado, sería un riñón que en ese caso tiene su filtración en funcionamiento normal, ¿cierto? Un estadio grado 2 sería un daño leve que va a empezar a tener pérdida de la función de ese riñón. Es leve y normalmente no se suelen presentar signos o síntomas que se evidencien para saber que esto está pasando. Un estadio 3A es un daño renal que va a empezar a ser moderado, pero sigue siendo leve. Puede en ese momento tampoco presentar ningún tipo de síntoma. Un estadio 3B ya sería un daño renal moderado alto, ya empieza a presentar sintomatología, y un estadio 4 y 5 ya serían daños renal severo y una falla renal
que va a requerir en este caso de un proceso de diálisis. Cuando ya la enfermedad llega a este tipo de estadio se va a considerar una enfermedad renal terminal. Bueno, cuando uno habla de diálisis, ese término, ¿a qué hace referencia, Eliana? Diálisis es un procedimiento que se realiza en las personas que ya no tienen función de los riñones para ayudarle al cuerpo a hacer esa filtración. Hay varios tipos de diálisis y lo que se hace es que se insertan unas mangueritas en el cuerpo de la persona para ayudarle a hacer esa función del riñón al cuerpo, porque si acumulamos todos esos desechos dentro del cuerpo se van a empezar a desencadenar otras enfermedades de base o van a empezar a ocurrir daños en otros órganos de manera sistemática. Bueno, en los días anteriores veníamos hablando del tema de la hipertensión arterial y de la diabetes. Hoy vamos a hablar de las fallas renales. ¿Estos temas tienen relación uno con el otro? Tienen mucha relación. Entre los factores de riesgos que están asociados para empezar a desarrollar una falla renal en nuestro cuerpo está principalmente la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En la cuestión de la hipertensión arterial, nuestros riñones también presentan arterias renales que son muy importantes para todo ese proceso del funcionamiento de ese filtro que tenemos en nuestro organismo. Y ya sabemos que la diabetes va a empezar a desencadenar también que se dañen todos esos tejidos vasculares de nuestro cuerpo. Entonces ambos van a hacer que aumenten los riesgos, en este caso para una falla renal, y podemos hablar ya de otros factores que vamos a empezar a ver en este caso. Pero antes de continuar con esos factores, ¿cuáles son las funciones que tienen los riñones? Porque son muy importantes en nuestro cuerpo y son tan importantes que hemos escuchado que hay personas que por un accidente, por una enfermedad pierden un riñón o pueden donar un riñón a otra persona. Uno puede vivir sin un riñón. Y exacto, nosotros podemos vivir con un riñón que sea funcional en este caso, el poder que tienen dentro de nuestro organismo. Principalmente la excreción de productos, que sean de desechos de nuestro cuerpo. Nosotros siempre estamos consumiendo alimentos y bebidas de los que vamos a sacar nutrientes para nuestro cuerpo, pero que no se va a utilizar todo lo que vamos a consumir, y muchos de los alimentos que consumimos ahora en día no son siempre muy nutricionales, ¿cierto? Entonces todos esos desechos se va a encargar el riñón de excretarlos. También está el control de la tensión arterial. Ok, ahí es cuando ya encontramos ese primer caminito. Exacto, esa primera relación, y se da principalmente con las arterias renales en este caso. Como ellos van a limpiar todos esos desechos de nuestra sangre, van a permitir que el flujo sanguíneo que va del corazón a todos los tejidos vaya oxigenado y vaya limpio, así que tiene mucha relación. Y al ir limpio y sin desechos va a permitir que el flujo sea constante y que no hayan problemas, en este caso con la presión de nuestro cuerpo, de esos vasos sanguíneos, de las arterias y de las venitas. Bueno, vamos a continuar viendo esas funciones que teníamos ahí en esa diapositiva. Veíamos varias funciones de ellas. Teníamos la excreción de productos, control de la tensión arterial. Ya sigue esta otra que son las funciones endocrinas. Exacto, funciones endocrinas que tienen que ver mucho también con el control hormonal que tiene nuestro cuerpo. Los riñones van a hacer también un papel muy importante en la función hormonal, que tiene también que ver ya con otros factores u otros órganos como la tiroides. Así que es muy importante. También permite la regulación energética, porque cuando nuestro cuerpo no tiene toda esa cantidad de desechos, va a tener un aprovechamiento mejor de los recursos que tiene el cuerpo para esa cuestión de la energía que se va a dar por medio de la insulina en nuestro cuerpo, en la utilización del azúcar que consumimos en los alimentos. Ahí es donde se da la relación, en este caso con la diabetes. Increíble. ¿Cuál es esa otra última función que tienen nuestros riñones en función pues, de nuestro sistema? Y estaría la regulación ácido-base. Nuestro cuerpo maneja muchos niveles de pH ácidos, de pH básicos que necesitan tener un control para el funcionamiento también de nuestros órganos, y en este factor tiene también mucho papel los riñones o esa funcionalidad del riñón.
Bueno, es increíble. Recuerden que estamos generando este espacio para todos ustedes. Desde el equipo de salud pública, ellos desean que nosotros entendamos un poco acerca de los temas de salud que podemos tocar aquí, y ustedes también pueden consultar a través del Hospital San Fernando o a través de su IPS que ustedes deseen, pueden consultar. Recordemos que la intención de este programa es promover y prevenir. Entonces esa es la intención de este programa. Si usted apenas se está conectando, hoy estamos tocando un tema importante que tiene que ver con toda esta parte renal, del funcionamiento de nuestros riñones y cómo otras enfermedades también lo pueden afectar ese uso, Eliana. Listo, claro que sí, Gabriel. Entonces ya habíamos dicho que la hipertensión arterial y la diabetes son considerados los dos factores más importantes para empezar a padecer de enfermedades renales y que lleguemos a una insuficiencia renal o a una insuficiencia terminal, que ya tendríamos que tener opciones de tratamientos que cumplan la función del riñón. Pero hay otros factores que también tienen que ver y que son muy importantes. Primero, los antecedentes familiares de hipertensión. Entonces ya sabemos que esos antecedentes familiares no solo es para que no suframos de la presión, sino para que eso no se desencadene a otras enfermedades de base como esta. Está el consumo del tabaco, muy importante. Ese tabaco tiene ciertas consecuencias para los tejidos del cuerpo. Esa nicotina se empieza a pegar de las células del tejido del riñón y va a empezar a crear como una especie de cicatrización en los riñones que no va a permitir que funcione de la manera adecuada que se necesita. La obesidad, que también tuvimos la oportunidad de hablar de ella anteriormente, índices de masa corporal que sean por encima de 30, que van a indicar entonces que nuestro cuerpo tiene un factor de riesgo para las enfermedades de base. La actividad física o el sedentarismo, ya sabemos que es muy importante el ejercicio diario para mantener esa circulación como necesita nuestro cuerpo y que esas arterias renales funcionen de la manera adecuada. Está la dislipidemia, que serían los niveles de colesterol y triglicéridos altos que tenemos en nuestro cuerpo. Esos también son filtrados por nuestro riñón, así que es muy importante que no hayan niveles excesivos en el cuerpo para que la función del riñón como filtro sea el adecuado. La diabetes mellitus, que ya sabemos que es de los factores más importantes. Los antecedentes de la enfermedad renal, personas que antes ya hayan tenido algún problema renal pueden desencadenar, si no tienen el tratamiento adecuado o los cuidados que se necesitan, una insuficiencia renal, que significa que entonces todo ese nivel que tiene el riñón va a bajar y ya no va a tener la funcionalidad que se necesita. Y el último, que sería edad mayores de 50 años. Pues no quiere decir que las personas que superen esta edad vayan a padecer de esto, sino que es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo porque es una enfermedad crónica. Ese desgaste de la funcionalidad de los riñones se va a ir dando progresivamente. Así que si tenemos factores de riesgo como los que ya hablamos asociados a ser mayores de 50 años, si no nos hemos cuidado desde jóvenes, ya hemos consumido alcohol en exceso, tenemos antecedentes de hipertensión, de diabetes, no nos alimentamos bien, somos sedentarios y también fumamos, todos esos factores asociados a través de los años van a empezar a desencadenar que después de los 50 años podamos tener, en este caso, algún tipo de insuficiencia renal. Muy bien, antes de continuar con este programa, vamos a invitarlos a ustedes a una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos aquí a este programa. Aprendamos juntos sobre salud. Amagá Televisión te brinda contenidos especializados. Disfruta del mundo de las películas y series en Star Channel, Canal 6, Warner Channel, Canal 10 y AXN, Canal 16. Los deportes se viven con ESPN en los canales 11 y 12. El mejor contenido infantil, divertido y educativo en Clan, Canal 15. La ciencia, el misterio, la historia, el mundo natural y la investigación en History Channel, Canal 18 y Nat Geo, Canal 19. Disfruta además de señales internacionales con contenidos diversos y de entretenimiento. Televisión analógica y digital a tu servicio. Solicita tu instalación.
Somos Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. Regresamos a este espacio, aprendamos juntos sobre salud y hoy estamos tocando un tema bastante importante que tiene que ver con la enfermedad crónica renal. Ya sabemos en este programa que la profesional nos ha resuelto las dudas y es que la parte renal tiene que ver con los riñones y con esas secreciones. Estamos averiguando también que es un órgano bastante importante encargado de hacer las filtraciones en nuestro cuerpo. Exacto, hacer las filtraciones funcionan así como el filtro del cuerpo para esos desechos líquidos que tenemos en nuestro organismo que ya no son necesarios, que ya no nos están dando ningún beneficio y que su acumulación ya traería entonces consecuencias para el funcionamiento del metabolismo normal. Bueno, ¿qué más podemos decirle a nuestros televidentes? Yo también estoy aprendiendo el día de hoy acerca de esta enfermedad. Bueno, ya tuvimos la posibilidad o la oportunidad de hablar sobre entonces qué es, cómo funcionan estos órganos que son tan importantes, cuáles son esos factores de riesgo, pero hay entonces causas que son específicas en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, ya hablamos de padecer hipertensión arterial, de padecer de diabetes, que son muy importantes. El sobrepeso no solo para esta enfermedad, sino para las que sean de enfermedades crónicas. La mala alimentación, porque de ahí es donde vienen toda esa cantidad de sustancias que no van a ser beneficiosas y que en este caso tienen que ser desechadas, que van a ser basura para nuestro cuerpo. Y el uso de antiinflamatorios, que esto es algo muy importante. Todo lo que tiene que ver con la automedicación es un tema de recomendación para toda la comunidad. La automedicación es un tema de mucho cuidado porque lo indicado sería que todo tratamiento médico que tengamos sea por indicación médica, como lo dice su nombre, ¿cierto? Con las indicaciones, con los tiempos, con los medicamentos que deben ser. Cuando nos automedicamos de la manera que no es, por ejemplo, con antiinflamatorios, que no vamos a mencionar nombres porque no queremos alterar a la comunidad, pero que sepamos que hay muchos medicamentos que tomamos muy comúnmente por padecer cualquier dolor, sin el cuidado que debemos tener, van a empezar a generar desgaste en esos tejidos del riñón, entonces van a disminuir la función que se va dando. Y el uso de antiinflamatorios sin el cuidado necesario o sin utilizar el que sabemos que se debe dar, entonces va a generar en este caso un desgaste que va a ser progresivo. Por eso las personas, por ejemplo, que sufren de hipertensión arterial y están diagnosticadas no pueden tomar cualquier medicamento como antiinflamatorio o analgésico porque tenemos que tener muy claro que puede traer contraindicaciones para la enfermedad de base. Bueno, también a eso iba. Hay algunos medicamentos que si uno se pone a leer detenidamente en las instrucciones, dicen, este medicamento puede provocar esto, esto y aquello. Entonces es también muy bueno. Si usted tiene dudas respecto a un medicamento, pues también fijarse en las instrucciones de uso y ahí también aparecen pues algunas contraindicaciones que es importante reconocer eso también entre los medicamentos. En esos espacios estamos hablando sobre la importancia de fijarnos mucho en las etiquetas de los alimentos, pero también, como lo menciona usted, Gabriel, fijarnos en las indicaciones que traen los medicamentos y las contraindicaciones para, en este caso, las personas que sufren de enfermedades de base como la diabetes, la hipertensión o están empezando a tener un desgaste de la función de los riñones. Eliana, aprovechando su conocimiento, a mí me surge una duda respecto a cuánta es la cantidad de líquido que un cuerpo puede tomar a lo largo del día. Entonces la inquietud se me surge porque entonces uno se pone a pensar, bueno, si tomo mucho líquido entonces pongo a funcionar muchísimo mis riñones. ¿Hasta qué punto es bueno consumir bastante líquido y hasta qué punto es malo no consumirlo? Ya sabemos que todo en exceso es malo, ¿cierto? Entonces es muy importante seguir las recomendaciones médicas, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud nos da unos datos claros, nos dice que una persona, porque no podemos categorizar a hombres y a mujeres en general, debe tener más o menos una condición de agua o de líquido en el día para su hidratación y para el funcionamiento necesario de su riñón. ¿Cómo se debe hacer?
se va a multiplicar 35, que serían los 35 mililitros que se deben tomar por el peso de la persona. En tu caso, ¿tú cuánto pesas? Eliana, yo peso 75 kilos. 75 kilos. Entonces, si hacemos en este caso la multiplicación, podemos mirar que tú puedes estar tomando al día lo que necesita tu cuerpo para tu peso, sería más o menos entre 29 a entre 2.9 a 3 litros de agua por día más o menos, pero ese exceso también va a generar en este caso que traiga contraindicaciones para el cuerpo. Entonces beber muy poco va a generar una deshidratación, vamos a empezar a notar en cuestiones fisiológicas como las heces o la orina que tenemos la necesidad de consumir más líquido en este caso. Pero esa sería la indicación, 35 miligramos por cada kilo de peso de la persona. Muy bien, ahí está entonces esa invitación también a consumir de buena manera líquido. Sabemos que entonces consumir líquido en exceso es malo también, entonces es bueno fijarnos en esa regla matemática que nos dan el día de hoy, que son 35 mililitros y lo multiplicamos por lo que pesamos y ahí nos va a dar como resultado la cantidad de líquido que podemos tomar a lo largo del día. Pues no, cuando uno dice que es líquido, pues uno dice, no, voy a tomar directamente el vaso, pero uno no puede obviar que las sopas, los alimentos, frutas, también son ricas en agua. Pero en realidad si miramos esos niveles, 3 litros de agua para tu peso, en este caso, uno en realidad en su quehacer no alcanza a tomar tanta cantidad de líquido para que sea dañino para nuestro cuerpo, ¿cierto? Tiene que ser una persona que sea exagerada y que esté todo el tiempo con ese consumo. Entonces, lo importante es tener como el consumo necesario para nuestro cuerpo, no estar en el límite de en realidad estar deshidratados, porque eso va también a causar un sobreesfuerzo del riñón para poder eliminar todos esos desechos, pero sin el líquido que necesita para hacerlo. Muy bien, ya hablamos de causas, vamos a hablar entonces de esos síntomas que podemos presentar si yo puedo padecer entonces de esta enfermedad de los riñones. Listo, entonces hay síntomas que suelen ser los síntomas más comunes, ¿cierto? Tenemos que entender, como ya lo hemos dicho en otros encuentros, que los organismos no funcionan de la misma forma, no tenemos que presentar todos los síntomas o a todas las personas se les presenta de la misma forma. Los más comunes, ¿cuáles son? Por ejemplo, la inapetencia. Ese es no comer. No sientes la necesidad de comer, no te da hambre, pero eso se da en una persona que normalmente come bien y de un momento a otro empezó con la inapetencia, con la necesidad de simplemente no querer comer. Está también la sensación de malestar general o fatiga, porque hay un órgano que en este caso ha disminuido su funcionalidad. Dolor de cabeza también se puede presentar porque sabemos que está muy ligado al tema de la presión arterial. También puede ser o se puede presentar una picazón excesiva en el cuerpo, no es un síntoma tan común en realidad, pero es una picazón que se presenta sin presentar como un salpullido o una cuestión física en la piel que se note para que pique. Se presenta resequedad en la piel, también porque como no se está dando este proceso de filtrado en el cuerpo, hay un exceso de todos los desechos y se presenta, muy importante, pérdida de peso sin ningún motivo evidente. Pero también hay otros síntomas que se pueden presentar, que sería, por ejemplo, presentar piel que es normalmente oscura o clara, no son tan comunes, presentar dolor en los huesos que se conoce como la artralgia, presentar también somnolencia, problemas para concentrarse, hay entumecimiento principalmente en los miembros inferiores como las piernas, hay hinchazón de las manos y de los pies porque como el filtrado no se está haciendo como se necesita, la acumulación de líquido hace que las personas se hinchen principalmente en las manos y en las piernas. Hay hipo con frecuencia. Una persona que presente hipo con frecuencia y que dure mucho, y ese hipo puede también ser un signo de riesgo para un problema renal, presentar sed excesiva. ¿Por qué? Porque a esa necesidad del organismo para desechar todo eso que ya no nos sirve, va a pedir líquido para poder realizar toda la función del riñón y se pueden presentar síntomas ya de alarma como dificultad para respirar o problemas de sueño. Bueno, vemos que hay una gran cantidad de síntomas,
de los cuales nosotros debemos estar alerta en torno también a esta enfermedad. Ya sabemos que es a veces dificultoso porque hay muchos síntomas que pueden ser similares para muchas enfermedades, sin embargo también está la oportunidad y la posibilidad de hacernos los chequeos médicos. Si estamos padeciendo un dolor de cabeza, si tenemos sed excesiva, entonces, o también problemas para dormir, es importante consultar al médico porque igual nuestro organismo, esa es la manera en la que nos está diciendo Eliana, bueno, aquí está pasando algo, necesitamos acudir a un profesional para que él pueda discernir qué es lo que nos está pasando en torno pues como al cuerpo y a nuestro bienestar. Claro que sí, y más si sabemos que somos personas que estamos padeciendo con diagnósticos médicos de hipertensión arterial, de diabetes mellitus en este caso, y presentamos síntomas que tienen que ver también con esta región de los riñones, el dolor que se presenta también en la región lumbar, la dificultad que tenemos también con la micción, cuando vamos al baño, empezar a presentar, por ejemplo, sangre en la orina, presentar dificultad para orinar. Todos esos son signos o son síntomas que también son de alerta para la consulta, pero que son diagnósticos que solo se pueden dar en compañía de exámenes médicos y de un profesional que nos indique entonces cuál es el procedimiento a seguir. Muy bien, antes de finalizar nuestro espacio el día de hoy con Eliana, con la profesional del equipo de salud pública, queremos invitarlos a ustedes a que generen sus preguntas, sus inquietudes en torno al tema que tocamos el día de hoy, y como les decimos, nosotros podemos compartir más adelante esas preguntas y mediante algún mensaje de texto o canal de comunicación que tengamos con ustedes, pues les podemos compartir esas respuestas. Eliana, antes de finalizar este programa, ¿algún mensaje que queramos brindarle también a nuestros televidentes en torno a este tema? El equipo de salud pública siempre va a estar a la mano de la comunidad para resolver todo este tipo de temas en acompañamientos de educación en salud, como estos espacios que nos brinda el canal comunitario. Se pueden acercar a nosotros por medio de la ES Hospital San Fernando o la Secretaría de Salud y Bienestar Social para resolver sus dudas. Siempre es muy importante el autocuidado. Muy bien, Eliana, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este espacio, en este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Siempre he tenido la oportunidad en este programa de compartir con gran cantidad de amagaseños, y qué bueno que esos profesionales estén brindando también esos conocimientos que adquieren desde las universidades para también ayudar a la comunidad amagaseña. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias también, Gabriel, por la invitación, y muchas gracias a la comunidad por estar pendiente de esos espacios de importancia en salud pública. Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Los invitamos a que se queden conectados también del canal donde nos vemos todos, y nos vemos dentro de 8 días con otro programa.